Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta edición de la conferencia magistral del doctor don Eduardo Matos Moctezuma. Es un orgullo para los zacatecanos y para el capítulo de Seminario de Cultura de Zacatecas el que nos haya honrado con su posibilidad de impartir esta interesantísima conferencia de algo que es parte de todos los mexicanos y que nos ha hecho sentir orgullosos de nuestra identidad. El doctor Eduardo Matos Moctezuma nació en 1940 en la Ciudad de México con una vida muy prolija y muy fructuosa de 85 años de existencia. Él estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología y obtuvo su maestría y doctorado en ciencias antropológicas en la UNAM de la Ciudad de México. Sin duda es uno de los arqueólogos, ícono más destacado de México. Ha desarrollado pues una cadena académica, una carrera académica y de arqueólogo durante 55 años. Fue el director del proyecto Templo Mayor, del cual nos hablará expresamente en esta conferencia. Y creo que pues ha sido gracias a él que se ha logrado poner en relieve de todos los mexicanos lo que ha sido el Templo Mayor. Él ha dirigido excavaciones en sitios arqueológicos como Tula, Teotihuacán, Comalco, Tepehualco, Bonampak, Cholula, Coacalco y Tlatelolco. Él fue director del Museo Nacional de Antropología e Historia durante 2 años y del Templo Mayor durante 13. Él ha escrito más de 40 libros y más de 500 artículos y capítulos en revistas y libros especializados. Es miembro del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Es doctor honoris causa por la UNAM, que le otorgaron en el 2017. Su trabajo ha permitido una mejor comprensión de la cultura mexica y su legado. Ha sido un referente importante en la arqueología mexicana y ha inspirado a generaciones de arqueólogos y estudiantes continuando su trabajo. El doctor Eduardo Matos Moctezuma jugó un papel fundamental en el descubrimiento y construcción del Museo del Templo Mayor. En 1978, después del hallazgo de la escultura Coyohualqui, el doctor Matos Moctezuma lideró el proyecto del Templo Mayor, una serie de excavaciones urbanas y estudios que permitieron descubrir la estructura del Templo Mayor y sus alrededores. Bajo su dirección se realizaron excavaciones que puso en relieve la importancia del centro ceremonial de la civilización mexica. Matos Moctezuma también fue clave en la creación del museo que se encuentra en sitio del Templo Mayor, que se inauguró en 1987, que alberga muchos de los artefactos ahí descubiertos, exhibidos en sus vitrinas. En colaboración con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el doctor Matos Moctezuma diseñó el espacio expositivo del proyecto museográfico del Templo Mayor. Ha escrito muchos libros, entre los más importantes es Vida y Muerte del Templo Mayor, Muerte entre los mexicas, Grandes hallazgos de arqueología, Bosque de Chapultepec, Arqueología mexicana, Historia de la arqueología de México, Muerte a filo de obsidiana, uno de sus más famosos, Tenochtitlan y la estructura monumental mexica. El doctor Eduardo Moctezuma ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Ha sido Premio Nacional de las Ciencias y las Artes por el Gobierno Federal Mexicano, el Premio Nacional Malanilli y el Premio Juan Crisóstomo Doria. Ha sido acreedor a la medalla Henry Nicholson, otorgada por la Universidad de Harvard. Medalla Benito Juárez, otorgado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es caballero de la Orden de Palmas Académicos y de la Orden Nacional del Mérito del Gobierno francés. Orden Andrés Bello de Venezuela. Es doctor Ciencias Honoris Causa de la Universidad de Colorado en Estados Unidos y Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. Eres miembro de la Academia Mexicana de la Historia, miembro del Colegio Nacional, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. El doctor Eduardo Matos Moctezuma ha tenido una participación destacada en el Seminario de Cultura Mexicana y fue invitado como miembro emérito desde el 2019. Desde entonces imparte diversas conferencias como la de hoy, que es en número bastante nutrido y que pues agradecemos desde Zacatecas que haya tenido la deferencia de hacerlo con nosotros en esta ocasión. Nos sentimos muy honrados, doctor,
vamos a escuchar con mucho interés esta obra que ha venido a definir nuestros antecesores y a toda la cultura mexica y que tenemos oportunidad de aprenderla fácilmente gracias a sus libros y a su gran obra del Templo Mayor. Así que, pues, muchísimas gracias, bienvenido, y todo Zacatecas le da cordialmente la bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, don Manuel. Qué gusto estar hoy aquí con ustedes en la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Zacatecas. Y pues sin mayor preámbulo, vamos a dar comienzo a esta charla. Como el título lo indica, estas excavaciones del Templo Mayor eh, empezaron por un hallazgo casual. Es decir, en la madrugada del 21 de febrero de 1978, fíjense, hace ya 47 años, eh, un grupo de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza estaban trabajando en el centro de la Ciudad de México. Y entonces era el turno de la madrugada y iban a colocar unos cables, en fin. El hecho es que en un momento dado dan o pegan con una piedra que les impide continuar. De inmediato detienen el trabajo, limpian con las manos el barro que cubría aquella piedra y se dan cuenta que tiene relieves. A partir de ese momento, detienen la obra que estaban haciendo y al día siguiente dan aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual envía a dos arqueólogos para que verificaran qué era aquello que estaba saliendo en este lugar. Eh, lo que estaba apareciendo era ni más ni menos que la monumental escultura de la diosa Coyolxauhqui, deidad lunar, la luna, entre los mexicas. Y claro, pues como la ley de monumentos protege mucho lo arqueológico, lo colonial, los monumentos históricos, pues de inmediato se cerró la calle, se impidió ya la continuación de aquella obra y se pudo, pues, dar comienzo a la excavación. Entonces, así ocurrió. Empezamos a trabajar en marzo de ese año de 1978 y, claro, sabíamos por una serie de documentos que podría o que se trataba del templo mayor de los mexicas, es decir, la estructura arquitectónica más importante para ellos. Y entonces, de inmediato, pues claro, nos dimos a la tarea de trabajar apoyados en dos ramas del conocimiento. Por un lado, las fuentes históricas, o sea, qué era lo que decían las crónicas del siglo XVI, los códices, etcétera, acerca del Templo Mayor, ¿no? Entonces, claro, ahí teníamos los escritos de Sagún, de Tobar, de Fray Diego Durán, las mismas cartas de relación de Hernán Cortés, el libro muy importante eh, de, eh, de Cristóbal del Castillo, que había también hecho toda una crónica, y claro, el de Bernal Díaz del Castillo también. Entonces, toda esta documentación era muy rica y nos iba a apoyar en la investigación. Y por otro lado, la otra rama era, claro, la arqueología. Sabíamos que ahí cerca, en lo que llamamos el Zócalo, en la plaza principal de la Ciudad de México, 2 siglos atrás, en el siglo XVIII, habían aparecido tres de los grandes monumentos escultóricos mexicas, que eran la Coatlicue, la Piedra del Sol y la Piedra de Tizo. Entonces, claro, estábamos en pleno corazón
de la Ciudad de México, pero también en pleno corazón de la ciudad de Tenochtitlan, la capital mexica. Entonces, pues, planeamos todo para poder ir avanzando en nuestro trabajo y fue así como, pues, pudimos ir determinando la importancia de este monumento y muchos otros edificios que fuimos encontrando alrededor de él. Entonces, vamos a comenzar con la primer lámina, el, eh, para que podamos darnos una idea del apoyo que nos brindaban estas fuentes, estos documentos antiguos, ¿no? Entonces, eh, ahorita vamos a poder observar la primera imagen que es el plano de Cortés, el plano que Cortés manda hacer de la ciudad de Tenochtitlan y su vecina Tlatelolco. Entonces, pues esperamos que, que lo pasen. Este plano, por cierto, fue publicado en Nuremberg, en Alemania, fíjense, en 1524, o sea, la siguiente, apenas a 3 años de la conquista de los españoles sobre los mexicas y y claro, la conquista en la que participaron miles y miles de contingentes indígenas que apoyaron a los españoles, ¿no? Entonces, este plano pues era el primer plano de una ciudad mesoamericana que se daba a conocer en Europa, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna dificultad para que podamos ver esa primera imagen, la siguiente. Bueno, ahí está. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el plano. Primero, vean ustedes, se trata del lago de Texcoco, ¿verdad? En azul, y en medio están las dos ciudades mexicas, la de Tenochtitlan y la de Tlatelolco, un poco más al norte. Entonces, ven ustedes ahí algo que se destaca en el mero centro, o sea, es ese cuadrado de color blanco en el cual está representando el gran recinto ceremonial de los mexicas, ¿no? Y pues por ahí se encuentra el Templo Mayor, algunos otros edificios, en fin, pero también podemos observar en tonos amarillos eh, las calzadas que unían con tierra firme, ¿no? O sea, que esa parte en blanco, esa parte sagrada, ceremonial, donde estaban, según dice Sagún, hasta 78 edificios, ¿verdad? El principal de ellos era lo que conocemos como el Templo Mayor. Entonces, pues claro, toda esta documentación iba siendo de gran apoyo. Vamos a pasar a la siguiente imagen, este, mm, la que sigue, es la que sigue. Eso es. Bueno, aquí tenemos dos códices o escritos, pictografías. La de la izquierda, como ven ahí, es de Fray Bernardino de Sahagún. Ambas pertenecen al siglo XVI, pero ¿qué es lo que vemos en ese plano de Sagún? Pues el recinto ceremonial, aquel que veíamos en el plano de Cortés, en tonos blancos, aquí vemos más detallado, aunque claro, lo que pintan son los edificios que más les atraían, porque como digo, según el mismo Sagún, había hasta 78 edificios dentro de esa gran plaza, ¿no? Entre ellos el Templo Mayor, que lo observamos exactamente ahí en el centro. Allí pueden ver cómo la característica de este edificio es que está sentado sobre una plataforma, suben dos escaleras, ¿verdad? Paralelas, y arriba hay dos adoratorios. Y en la del lado derecho de Fray Diego Durán, dominico,
vamos a ver igualmente es la gran plataforma, las dos escaleras y ven arriba, pues los dos adoratorios dedicados, el de la derecha, a nuestra derecha, dedicado a Huitzilopochtli, que era el dios solar y de la guerra, y el de la izquierda dedicada a Tlaloc, o sea, el dios de la lluvia que se relacionaba con la agricultura, etcétera, etcétera. En la siguiente lámina vamos a ver el inicio de la excavación. Aquí podemos ver, primero en la foto de la derecha, es precisamente de febrero de 1978. Allí vemos la calle de Guatemala en donde se hizo el hallazgo. Aquí abajo ven ustedes una barda allí que rodea el lugar donde se encontró Coyolxauhqui. Esto es interesante porque, como dije, pues permitía, ¿verdad?, poder trabajar ahí sin interrupciones y cosas de este tipo, y pues ir empezando a avanzar, ¿no? Del lado izquierdo ven ustedes al equipo de rescate arqueológico que fue el primero que intervino cuando se supo del hallazgo y que se trasladaron al lugar y empezaron a trabajar, a limpiar de lodo aquella pieza, en fin, ¿no? Ya luego vamos a ver en detalle lo que era esta Coyolxauhqui. Vamos a pasar a la siguiente, en la que vamos a observar una foto general. Vean la de abajo, por ejemplo, en donde vemos varias escaleras superpuestas. Recuerden que una técnica constructiva de ellos era la de que se hacía un edificio, por ejemplo, un edificio religioso, como lo era el Templo Mayor, y cuando se quería agrandar, se tapaba, se rellenaba y se hacía otro encima, y luego otro. No se cambiaba el lugar porque se consideraba que el lugar en que había sido asentado el primer templo, pues era un lugar sagrado, por lo tanto tenía que irse aumentando ahí, pero no trasladarlo a otro lugar. Entonces, si ustedes observan, tanto en la fotografía de abajo como el arriba a la izquierda, pues ahí se ven precisamente esas dos escaleras unidas, ¿verdad? La de Huitzilopochtli y la de Tlaloc, y vemos cómo, a manera, diríamos, de una baraja, ¿verdad? Cómo van ampliándose las distintas etapas constructivas del Templo Mayor. Eh, para esto quiero comentarles, para ubicarnos cronológicamente, que los mexicas llegan al Valle de México y particularmente a los islotes que estaban en el lago de Texcoco hacia 1325. Este año, 1325 de nuestra era, es el que se ha considerado como el de la fundación de la ciudad, ¿no?, de Tenochtitlan. Y entonces se nos relata en los documentos escritos que primero hicieron un pequeño altar a Huitzilopochtli, a su dios de la guerra, dios solar, etcétera, y poco a poco fueron agrandándolo y hasta que llega un momento en que logran tener estas dimensiones. El último edificio, que es el que ven los españoles, ¿no?, tiene más o menos 45 metros de altura y unos 82 metros por lado, para que se den una idea pues de la masa arquitectónica que representaban estos edificios. Ahora bien, con la conquista, claro, rompen todas o sea, mutilan el templo y lo empiezan a arrasar, sobre todo la última etapa, que era la que estaba más arriba, más sobresaliente, la arrasan prácticamente y las otras pues son cortadas. Por eso ven ustedes ahí que las escaleras se interrumpen arriba en un momento dado, ¿verdad? En las varias
etapas que alcanzamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver en la siguiente imagen eh, parte del equipo que colaboraba con nosotros, de restauradores. Los restauradores jugaron un papel muy, muy importante en el proyecto Templo Mayor, porque pues se dedicaban a, pues, digamos, ver en qué condición venía, por ejemplo, los pisos. Ahí ven en la foto arriba a la derecha a una persona que está viendo los estucos, que es esta mezcla de cal, arena, ¿verdad? Que cubría a la piedra, ¿verdad? Era una especie, digamos, que de cemento y como, claro, por el tiempo se había deteriorado en algunas partes, había que darle tratamiento, como ocurre ahí. También en la foto arriba de en medio, pues ven ustedes que hay una escultura ahí en el lado derecho de la foto y está el restaurador empezando a trabajar precisamente también el piso donde se encontró esa escultura. En fin, que era un trabajo bastante arduo que se hacía tanto en la arquitectura, ¿verdad? Como en piezas aisladas. La que sigue, por favor, vamos a poder observar aquí algo muy, muy interesante. Estamos viendo el patio norte o al norte del Templo Mayor, ¿no? Ahí vemos los pisos, ven allí varios pisos superpuestos, ¿verdad? Y también dos basamentos que tienen su escalinata cada uno, pero noten algo interesante el de la derecha, allí en la parte alta, ven ustedes la escalera, pero arriba encontramos un patio ya de la etapa española, de la etapa colonial. O sea, lo que estamos viendo ahí son cuatro bases de columnas coloniales que aprovecharon, por ejemplo, las que se ven al fondo, pero también aquí más cerca de nosotros vemos las otras eh, ahí se alcanzan a ver tres, pero son cuatro, ¿verdad? Que marcaban un patio de una casa de principios del siglo XVI, una casa ya de los conquistadores, ¿no? Entonces, que aprovechaban el basamento prehispánico para sustentar ahí sus nuevas edificaciones, ¿no? La que sigue. Bueno, decíamos cómo también la restauración se llevaba a cabo no solo en los elementos arquitectónicos, ¿no? Pisos, escaleras, el estuco este que se conservaba y demás, sino en piezas aisladas. Aquí tenemos esta, por ejemplo, que para que se den una idea, tiene aproximadamente 1 metro de largo y es una gran piedra verde que nos está mostrando, según estudios que se hicieron, a la diosa Mayahuel. Mayahuel, diosa del pulque, ¿verdad? Allí vemos ya a la pieza al lado derecho, con el rostro arriba, ¿verdad? Un gran pectoral en el centro, esa parte circular, en fin, los pies hasta abajo. O sea, era un bloque que lo interesante es que este tipo de roca no se encuentra en el centro de México. Fue traído este enorme bloque de 1 metro, imagínense el peso, ¿verdad? Fue traído desde el área del sur, de lo que hoy es el estado de Guerrero, del área de Oaxaca, en fin, desde ahí traían estos bloques para ser trabajados acá con representaciones de sus dioses o de otros elementos, ¿no? Pero es interesante plantearlo porque pues nada más hay que imaginar, ¿no? Tener que traer y transportar eso, pues no había, recordemos, animales de tiro y carga. El animal más grande era el venado, pero no servía para cargarle y traer cosas, ¿no? Entonces esto era traído por gentes con sogas amarradas, en fin, y imagínense pasando por valles, atravesando ríos para poder traerlas hasta Tenochtitlan, ¿no? Entonces, pues ven ustedes además aquí ya empezamos a ver cómo el mexica o azteca había empezado a tener ya en su momento de apogeo una, una expansión militar
hacia muchas regiones, inclusive a las dos costas, ¿no? La del Golfo, la del Pacífico, hasta Oaxaca, en fin, se habían ido expandiendo con fines militares. Pero ese fin militar, ¿qué función tenía? Cuando conquistaban otros pueblos, les imponían un tributo, o sea, eh, tributo que por lo general era en lo que se producía en aquella región, por ejemplo, bueno, cargas de maíz, cargas de frijol, tomate, en fin, materia prima como cal, y si era una parte, digamos, eh, pues tropical, pues animales, piel de jaguar, y si era cercano al mar, en la costa, pues conchas, caracoles, bueno, ahorita van a ver ustedes hasta peces llegamos a encontrar con todavía conservando sus escamas, ¿no? La que sigue, bueno, aquí vamos a observar, eh, ahí estoy yo excavando esa pieza que es la que ven a la derecha, ¿verdad? Es una pieza hecha en piedra volcánica, pero una vez que la excavamos, aquí la tenemos a la derecha, pueden observar las características, ¿no? Es lo que llamamos un huehueteotl, o sea, un dios viejo y del fuego. Este dios tenía la característica de que habitaba en el centro del universo, según sus creencias, ¿no? Y entonces se le representaba como un anciano sentado eh, con sus adornos, vean las grandes orejeras, ¿no? A la altura de las orejas, y un gran brasero en la cabeza, ¿no? Este Dios es muy antiguo, es de antes de nuestra era. No este, sino las representaciones que conocemos eran de un Dios al que ya se le rendía culto muy antiguo y que representaba el volcán, porque en el brasero de la parte superior se colocaba copal, se le incendiaba y entonces pues empezaba a echar el humo y pues era esta deidad que estuvo, como digo, antes de nuestra era, pero que en Teotihuacán, por ejemplo, llegó a tener una presencia mucho más grande y ya después, muchos siglos después, que llegan los mexicas o aztecas, pues imitan en ocasiones a esos dioses o inclusive fueron a excavar a Teotihuacán, encuentran allí desde estas figuras hasta vasijas teotihuacanas, máscaras, y se las traen a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, eh, pues claro, todo eso lo permitía, obviamente, el imperio, toda esta expansión que ellos tenían, y también, en parte, el pensamiento religioso. La que sigue. Bueno, aquí tenemos una imagen quizá para dar una idea más clara de lo que son estas diversas etapas. Ven ustedes que hay la doble escalinata, ¿no? La de Tlaloc, la de Huitzilopochtli, cómo cubre a una anterior y más. Y bajo aquel techo que vemos a la izquierda, encontramos uno de los más antiguos templos que corresponde al año 1390 de nuestra era, ¿no? Claro, como era mucho más chico, ¿verdad? Y todas estas otras etapas se habían ido cubriendo y cubriendo, este era casi de los primeros, pues resulta que lo que se conservó fue la parte alta de los dos adoratorios y vamos ahorita a ver algunos detalles de eso y con pintura mural que se llegó a conservar bastante bien, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí quizá podemos entender mejor esto de las etapas constructivas. Es una maqueta que nos muestra el templo y ven ustedes cómo la masa principal del templo está asentada sobre una gran plataforma, ¿verdad? Allí vemos cómo están las dos escalinatas que van subiendo hasta llegar a los dos adoratorios de la parte alta. Pero adentro de la maqueta pueden ver las diversas etapas constructivas, cómo se iba cubriendo y cómo iba agrandándose el edificio. Inclusive la que vemos en el centro, el más interior, en fin, es esa que les comentaba de 1390, en la que
lo que encontramos fue la parte superior, los adoratorios, ¿verdad? Dedicados a Tlaloc y a Huitzilopochtli, ¿no? Entonces eso, pues nos permitió ver cómo arqueológicamente hacían estos edificios, ¿no? La que sigue. Bueno, esta podemos pasarla a la siguiente. Igual esta porque trae datos de... Bueno, esta sí es interesante porque, claro, íbamos excavando, íbamos encontrando estos edificios, etcétera, pero ¿qué era el simbolismo? ¿Qué era lo que significaba este principal edificio de los mexicas, ¿no? Llamado por ellos en náhuatl Teocalli, o sea, el gran templo, ¿no? Entonces, aquí lo vemos. Primero, ¿qué representaban esos dos dioses que estaban allí arriba? Tlaloc y Huitzilopochtli. Bueno, pues uno, como dijimos, Huitzilopochtli era el dios solar y de la guerra, Tlaloc el dios de la lluvia. Resulta que esa presencia ahí, pues estaba obedeciendo en mucho a digamos, al sostenimiento de la sociedad mexica, ¿no? Que se sostenía económicamente en parte por la lluvia, por la agricultura, ¿no? Y entonces por eso era muy importante la presencia de Tlaloc allí, ¿verdad? Y por otro lado, como lo explicábamos, pues de la expansión militar que aplicaba un tributo a los pueblos conquistados y ellos tenían que enviar, como lo indiqué, pues cargas de maíz, materia prima, a veces mano de obra, inclusive, ¿no? Personas, en fin. O sea, que, eh, que eran dos elementos fundamentales, tanto la agricultura como la guerra, como medio económico para hacerse de todas esas ofrendas, ¿no? Entonces, pues, y claro, relacionado con estos dioses se llevaban a cabo festividades, rituales, sacrificios y ofrendas. Encontramos muchísimas ofrendas colocadas en determinadas partes del edificio en honor a estos dos dioses, ¿no? La que sigue, aquí vamos a tener también otro de los simbolismos muy importantes del Templo Mayor. Para ellos, el Templo Mayor era el centro de su universo, o sea, ocupaba el lugar central de la estructura universal. ¿Cómo concebían ellos esa estructura universal? Bueno, decían que había cuatro rumbos del universo, que ustedes pueden ver ahí el templo en medio como centro del universo, y ven ustedes cómo hay en varios colores, digamos hacia el sur, ahí está la S, el color gris, hacia el norte el color rojo o negro, el blanco hacia el occidente y el otro rojo hacia el este, el oriente, ¿no? Entonces, había o concebían que había cuatro rumbos del universo, pero en sentido vertical había 13 niveles celestes, ¿no? Entonces, el, el hecho es que eh, este aspecto de los niveles celestes tenía importancia porque ellos se basaban en observar a los astros, ¿no? Entonces veían a la luna, era uno de los niveles, las nubes era otro nivel, el sol era otro nivel, y así pues iban hasta hablar de 13 niveles. Pero hacia abajo estaba el Mictlán, o sea, el inframundo, el lugar de los muertos, ¿no? Y entonces allí había nueve, digamos, mundos subterráneos, ¿verdad? Que llevaban finalmente al más profundo que era el Mictlán. Entonces tienen esta concepción universal en la cual el templo mayor de Tenochtitlan era el centro de ese universo, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí en esta lámina podemos ver abajo pues los restos del Templo Mayor, allí donde estábamos excavando, pero ven ustedes allí arriba el gran macizo arquitectónico de la catedral, ¿no? Recuerden que cuando llegan los españoles, la conquista se va
a formar de dos componentes. Primero, el militar, o sea, van a conquistar y para eso venían preparados, ¿no? Hay investigadores que han dicho que no, que venían en un plan de quién sabe cuántas cosas. No, no, venían a conquistar y por eso traían armas, pólvora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el aspecto militar era muy importante. Una vez que se logra el triunfo por parte de Cortés y su gente y los miles y miles de grupos indígenas que lo apoyaban, ¿verdad? Tlaxcaltecas, huejotzingas, ahorita explicamos por qué era todo esto, ¿verdad? Pues van a lograr que el 13 de agosto, precisamente el día de ayer, 13 de agosto, de 1521, se lograra la conquista de las dos ciudades mexicas de Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Entonces, logrado esa primera fase de la conquista militar, porque ya luego, logrado ese triunfo, ya se iban a empezar pues a tratar de conquistar muchas otras regiones, que sería lo que se llamaría la Nueva España, ¿no? Pero venía un segundo factor, el religioso. Entonces, lograda la lucha militar a su favor, ahora venía el segundo paso, el ideológico, es decir, imponer una nueva religión sobre la religión que por cientos, miles de años habían prevalecido aquí, en este caso entre los mexicas, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues la Catedral Metropolitana como está asentada, por cierto, con su fachada viendo al sur, aunque, claro, hubo una primera catedral a principios del siglo XVI que estaba viendo hacia el poniente, que era hacia donde estaba orientado el Templo Mayor, hacia donde cae el sol. Entonces esa primera catedral veía igualmente hacia el poniente, ¿no? Eh, y ya luego la cubren y a mediados del siglo XVI se empiezan a construir esta que estamos viendo, ¿no? Y la gran plaza enfrente, que lo que claro denominamos el Zócalo. La que sigue. Bueno, aquí vamos a ver algunos aspectos interesantes. El contexto urbano en que se encuentran todos estos vestigios. Primero, bueno, allí en medio vemos otra vez esta cosa de las escalinatas superpuestas, ¿verdad? Pero vean aquí abajo, en la esquina derecha, cómo se ve todo un patio que rodeaba a lo que era el templo mayor, ¿no? Ese patio, como pueden observar, estaba hecho de grandes bloques de piedra que traían de lugares cercanos, de yacimientos cercanos, el Cerro del Tenayo y demás, y principalmente eran de origen volcánico, ¿no? Y vemos pues allí todos estos bloques de piedra que conforman, en este caso, el patio sur del Templo Mayor, pero también vemos ahí las estructuras del templo mismo y demás. Ahora, el contexto urbano aquí pues era interesante porque en el lugar en que apareció el templo, afortunadamente había, por ejemplo, un gran estacionamiento moderno que nos permitió entrar de inmediato a excavar ahí y, en fin, predios y demás que se pudieron ir viendo. Pero también pueden ustedes ver ahí pues los edificios circundantes, ¿no? Por ejemplo, el que está a la izquierda, allí arriba, es el de la librería Porrúa, ¿no? Que ese edificio es como del siglo XVIII aproximadamente, ¿no? Entonces, pues estaba en un entorno de edificios, algunos modernos de principios del siglo XX, la mayoría, afortunadamente, de los que estaban sobre el Templo Mayor eran de esa época, de principios del siglo XX, ¿no? Pero había otros, como el que vemos ahí, el tono amarillo, que sí era del siglo XVIII, ¿no? Entonces, pues la importancia de excavar dentro del espacio o del centro histórico, pues fue importantísima para poder
en ver y entender cómo se estaba dando todo esto. La que sigue. Bueno, aquí vemos un acercamiento a lo que es una de las etapas constructivas, la etapa 4. En esta etapa es donde se encontró Coyolxauhqui, ahí la ven, esta pieza circular que tenemos ahí. Es la escultura de la diosa, que es aquella que encontraron los obreros de la Compañía de Luz y Fuerza el 21 de febrero de 78, ¿no? Entonces, allí está el bloque que medía 3,25, 3 metros 25 centímetros, o sea, era una escultura monumental, ¿verdad? Con la representación de la diosa lunar. Aquí la vemos al pie, precisamente, de la escalinata del lado de Huitzilopochtli, del dios de la guerra, porque hay todo un mito que luego les relataré alrededor de esta diosa Coyolxauhqui en relación al mismo Huitzilopochtli. La que sigue. Bueno, del lado de Tlaloc también se encontraron elementos asociados con ese dios. Por ejemplo, este pequeño altarcillo que tiene dos ranas, dos sapos allí. Y claro, es un animal que vive en el agua, está asociado al agua, por lo tanto, no nos extrañó que apareciera precisamente del lado del dios de la lluvia, ¿no? La que sigue. En, en los costados del edificio, ya dijimos que estaba viendo hacia el poniente, pero en los costados norte, sur y este, a la mitad del edificio, encontrábamos estos pequeños altares, ahí ven una cabeza de serpiente, ¿verdad? En el centro, y también vemos dos braseros a los lados de este altarcillo, en los que se colocaba copal en determinadas ceremonias, para que estuviera ahumando, en fin. Y esto lo encontramos pues tanto en la parte posterior como en el lado norte y en el sur. La que sigue. Pero también tenemos estas representaciones. Vean ustedes a las dos figuras de abajo. Estas enormes serpientes tienen cerca de 7 metros, para que se den una idea, ¿verdad? Con el cuerpo serpenteando y la cabeza. Inclusive en la de la derecha todavía se puede ahí ver un poco de la pintura con la que estaba decorada, ¿no? Entonces, estas aparecieron en esa etapa 4, más o menos correspondiente al año 1480, por ahí, de nuestra era, y eran como guardianas del templo mismo, ¿no? Entonces, pues estas serpientes, pues como ven, hubo que tratar el estuco por los restauradores, conservar el pigmento eh, para que no se perdiera, porque aunque es de origen mineral, pues se podría perder fácilmente, ¿no? La que sigue. Bueno, en la etapa 3, o sea, la previa a la que hemos visto, que era la 4, en esta etapa 3 se aprecia muy bien, vean las dos escalinatas, ¿verdad? Al fondo, allí arriba a la izquierda, pues es la de Tlaloc, pero encontramos del lado de la de Huitzilopochtli estas esculturas reclinadas sobre la escalera, ¿no? Pensamos que, claro, estas esculturas estaban decorando el edificio en algunos de sus cuerpos, ¿no? El edificio constaba de 4 cuerpos y debieron estar colocadas allí adornando y demás, ¿no? También para que se den una idea, la más grande de ellas que apreciamos ahí, la segunda, digamos, es o tiene alrededor de 1,90 de altura, ¿no? Actualmente se exhiben en el Museo del Templo Mayor, ¿no? Pero, claro, estaban estas esculturas, se ve que al momento en que iban a cubrir esta etapa para crear la etapa 4 encima, las rellenaron. O sea, nosotros empezamos a ver todo un relleno de piedra volcánica con lodo, empezamos a bajar y de repente dimos, diríamos, con el copete de la más grande, ¿verdad? Luego la otra, hasta que excavamos toda esa parte y ya pudimos apreciar lo que eran estas 8 figuras que tienen relación con un mito que les relataré un poco más adelante. La que sigue. Aquí
hemos ido hacia atrás, la otra era la etapa 3, esta es la etapa 2, más antigua todavía, ¿no? Pero es interesante porque en la parte de la derecha ven ustedes el interior del adoratorio, es el lugar en que encontramos los adoratorios de la parte alta, ¿verdad? Los vestigios, y allí ven el interior del adoratorio, ¿no? Abajo. Y lo que ven arriba, en la foto de arriba, es la piedra de sacrificios. La encontramos tal cual en su lugar original, en fin, y estaba a la entrada de este adoratorio. Ahí estaba puesta y era donde se llevaba a cabo el sacrificio y extracción del corazón. Del lado izquierdo, pues teníamos equivalente a la piedra de sacrificios un chacmol. O sea, esta figura que quizá todos ustedes han visto en algún momento, que son muy comunes también en Tula o en Chichen Itzá, en fin, vemos un chacmol policromado, vean la foto de abajo, totalmente policromado, ¿verdad? Y la característica de estas figuras es que bueno, está primero en esta posición un tanto inverosímil, pero a la entrada del adoratorio. Y entonces hay un recipiente sobre el vientre. En ese recipiente se colocaba la ofrenda y supuestamente este personaje llevaba la ofrenda al interior al dios Tlaloc. Esto está claro en el adoratorio anexo al que hemos visto antes de Huitzilopochtli ahí. Entonces, vean ustedes cómo iban saliendo estos materiales pues en magnífico estado de conservación en algunos casos, en otros pues ya estaban un tanto deteriorados. La que sigue. Bueno, en el interior del adoratorio de Tlaloc, de esta misma etapa, encontramos pintura mural. Ustedes ven aquí, por ejemplo, en el de la derecha es un personaje que va caminando sobre una corriente de agua, ¿no? Recuerden que es en el interior del adoratorio de Tlaloc, ¿no? Relacionado con el agua. Entonces va caminando sobre una corriente de agua y el cuerpo los tiene en amarillo, ¿no? Y pues claro, hubo que también preservar todo esto con todos los materiales que utilizan los restauradores y demás, pero vea, este es el momento en que salió, estando cubierto totalmente, ¿verdad? Pudimos descubrir esta pintura mural, más o menos, también para que se den una idea, tiene de alto, serán unos, por lo menos metro y medio, ¿no? Y también en la izquierda, pues vemos otra pintura con lo que parecen ser ojos del mismo dios Tlaloc, ¿no? La que sigue. Al lado norte del templo mayor encontramos pequeños adoratorios. Por ejemplo, Nada más que noten algo interesante. Este es un adoratorio que tiene más o menos unos 8 metros por lado, ¿no? Aquí estamos viendo la esquina y dos de las fachadas. Pero vean ustedes que está conformado o decorado con una serie de cráneos de piedra, uno junto a otro y uno sobre otro. O sea, son varios, digamos, hileras de cráneos superpuestos, imitando un zompantli. Recuerdan que el zompantli era una estructura sobre la que se clavaban postes, luego se atravesaban vigas y se colocaban los cráneos de los decapitados. Entonces aquí se está imitando un zompantli en este edificio. En total, alrededor del edificio habían hasta 240 representaciones de cráneos, ¿no? Esta es ya de la etapa 6, ya es una etapa cercana a la conquista, ¿no? 1400, 1480, 1500 de nuestra era, ¿no? La que sigue. Bueno, también junto a este adoratorio de los cráneos aparecieron dos pequeños santuarios, cada uno a un lado del templo mayor, a su lado norte, a su lado sur, ¿verdad? Flanqueando, diríamos, al templo mayor. Y aquí lo tienen, perfectamente conservados. Ven ustedes las características, ¿verdad? Ven, hay una escalera de grandes escalones y después estos dos elementos
que forman el vestíbulo del adoratorio y en el cual se encontraron estos aros de piedra pintados de rojo y también pues decoración allí en rojo, negro, blanco, etcétera, ¿no? Y como pueden ver, pues en muy buena condición. La siguiente. Y este fue un edificio muy especial. Lo encontramos al norte del Templo Mayor, o sea, donde estaba el altar de los cráneos, un poco más al norte estaba este edificio que hemos denominado como de los guerreros águila, ¿no? Y este edificio pues muestra los patios interiores, muestra también una banqueta, pueden verla del lado izquierdo, una banqueta en la cual hay una procesión de guerreros pintados en amarillos, rojos, blanco, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que íbamos de sorpresa en sorpresa, pero viendo pues todos estos conjuntos. Este conjunto de los guerreros águila, pues al norte del Templo Mayor, pues parece que fue uno de los que menciona Sagún, en el cual se hacían ciertas ceremonias por parte del gobernante del Tlatoani, ¿verdad? Que hacía una procesión adentro del edificio y salía de él. O sea, que parece que este era el edificio en el que se practicaba ese ritual. ¿La que sigue? Bueno, hemos hablado de las ofrendas. Aquí tenemos, por ejemplo, los tres tipos de ofrendas principales que hemos encontrado. Las de relleno, ahí arribita, en la cual los objetos se colocaban a medida que se iba rellenando uno de los edificios para hacer el otro encima, ¿no? Entonces, en algún momento, aprovechando aquel relleno, se colocaban los objetos y se devolvían y se seguían tapando, ¿verdad? Para hacer la nueva construcción. Las de schista o cámara, como la de la derecha, y las de caja abajo, que era una caja de piedra con su tapa y adentro se colocaban las figuras, las figurillas, los caracoles, lo que consistiera aquella ofrenda. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos un ejemplo precisamente de las de relleno, de estas que se colocaban mientras se iba colocando todo ese relleno para tapar el edificio. Y vean ustedes, aquí en la de la izquierda, vemos la imagen de uno de estos dioses viejos y del fuego, que lo vemos acá también, ¿no? En, eh, al lado derecho. Pero vean allí ese elemento con pequeñas, diríamos, púas a los lados. Lo vemos acá abajo, ya una vez que se extrajo de este lugar en que se encontró. Es un gran pico de pez sierra, ¿no? De un pez sierra adulto, porque es un pico enorme, ¿verdad? Y como este encontramos muchos, inclusive pez sierra bebé, unos chiquitos, pero estos grandes también aparecieron varios. Entonces, claro, había que conservar porque era una materia orgánica ahí que se podía deshacer fácilmente. Afortunadamente, sí se logró hacer todo eso. La que sigue. Bueno, aquí tenemos una ofrenda de cámara o de cista. Aquí la vemos a la izquierda arriba, pues toda la ofrenda. Ven ustedes, inclusive hay un diosesillo viejo, que lo vemos aquí en la derecha, ya extraído, pero allá adentro lo vemos rodeado de corales marinos. Por ejemplo, ven ustedes en la parte alta de la fotografía, ahí está el diosecito en medio, pero a su eh, a la derecha del dios hay todo un coral marino perfectamente conservado, ¿no? Y noten también abajo de esta misma fotografía la cabeza de un cocodrilo, que luego la vemos acá arriba, ¿verdad? La cabeza de un cocodrilo. Y además conchas, caracoles, restos de huesos de serpientes, tortugas. No, fue un bestiario, como se dice, enorme y hay que aquí que comentar que cada animal de estos tenía un significado. Por ejemplo, el cocodrilo era la tierra. Todos los elementos corales, peces que llegamos a encontrar, como vieron ya el pez sierra y demás, pues eran asociados al agua, a Tlaloc y así por el estilo, ¿no?
La que sigue. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de también de cámara, de Sista. Ven ustedes la fotografía arriba a la izquierda. Vemos la cámara, ¿verdad? Con sus paredes y adentro dos grandes ollas. Una la vemos aquí a la derecha, ya extraída. Dos grandes ollas policromadas totalmente, ¿eh? Con imágenes de deidades relacionadas con la agricultura. Se encontró esta ofrenda precisamente del lado del dios del agua. Y también, pues esas máscaras que ven ahí abajo se hallaron, digamos, en medio de estas enormes vasijas. Cada vasija de estas tiene unos 40 centímetros de alto aproximadamente. La que sigue. Bueno, aquí tenemos la de caja, por ejemplo. Ahí ven la caja arriba, en donde tenía su tapa igualmente, decoradas, en fin. Y arriba a la derecha, pues vemos esta caja ya abierta y con los elementos que venían adentro, ¿no? Algunos de ellos ya los vemos aquí abajo, por ejemplo, canoas con su remo, pececillos de concha nácar, pequeños braseros de barro, una deidad de travertino, en fin. Eh, pues que todo esto, claro, aparecía en determinados lugares del Templo Mayor, ¿no? Y según si fuera de Tlaloc o si fuera en honor de Huitzilopochtli. La que sigue. Esto es un caso interesante porque es una máscara olmeca. Los olmecas, pues, florecieron del año 1400 antes de nuestra era al año 600 antes de nuestra era, o sea, muchos siglos antes de que llegaran los aztecas. Sin embargo, se ve que quizá en alguna de las áreas tributarias de la región olmeca, por ejemplo, el área de Guerrero, quizá el campesino que está ahí con su coa, encuentra una ofrenda muy antigua olmeca y, claro, tiene que enviar el tributo a Moctezuma y toma de esa ofrenda una pieza como esta para mandarla como tributo, porque además estaba hecha en piedra verde, que era un material, pues, con mucho significado para ellos. Esta no es muy grande, es una mascarita más o menos pequeña, es la única máscara olmeca que una vez que le hicimos análisis petrográfico correspondía al año 800 antes de nuestra era, ¿no? La que sigue. Bueno, tenemos varias máscaras del área, por ejemplo, de Oaxaca, como esta, la que sigue. Vamos a poder ver estos penates también del área de la Mixteca, Oaxaca, que encontrados en Templo Mayor, ¿verdad? Se ve que les imponían que tenían que traer estos tributos y también detectamos que algunas de ellas eran hechas por el mexica, por el azteca, imitando las de el lugar original de donde venían, ¿no? La que sigue. Bueno, hemos hablado mucho de Tlaloc, aquí lo tienen en cuatro versiones, es el dios más representado, ¿no? Primero, arriba, en barro, vemos esa imagen magnífica de la izquierda de el Tlaloc, digamos, pintado con el llamado azul maya, ¿no? Este color muy vivo azul que observamos ahí, ¿no? En la derecha, igual, hecha en barro, otra pieza, otra olla con la imagen de la deidad. Y abajo, una hecha en piedra y otra también en barro. Eh, pero es importante esto porque la olla para ellos tenía un simbolismo muy importante, era el lugar en que se almacenaba el agua o los granos para poder aprovecharlos para la comida. O sea, tenía todo una relación muy importante dentro de su concepción religiosa, ¿no? La que sigue. Bueno, esta es una vasija también hecha en barro, pero que vemos allí una imagen de una deidad relacionada con la agricultura, una deidad femenina relacionada con la agricultura, y también era una olla más o menos grande, de unos 40 centímetros de alto, ¿no? La que sigue. Bueno, apareció, claro, algunas piezas de oro, como las que vemos aquí, por ejemplo, ¿no?
pulseras, adornos de los vestidos, en fin, ¿no? La que sigue. Y aquí llegamos a Coyolxauhqui. Aquí tenemos precisamente esta deidad, le decía, de 3 metros con 20 o 25 centímetros de diámetro. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos a la deidad cómo está, ven ustedes su cabeza arriba, está decapitada, vean, el cuello está cercenado, pero el tronco, vean, las extremidades, los brazos y las piernas también están separadas del tronco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que simboliza, qué es lo que significa esta deidad lunar, ¿no? Pues precisamente hay un mito que les decía yo que les iba a relatar, en que se dice que la diosa de la tierra, Coatlicue, estaba un día barriendo en el cerro de Coatepec, en el cerro de la serpiente, y vino un plumón en el aire, un plumón blanco. Ella lo toma y lo guarda en su seno y queda embarazada. Entonces sus hijos, de la diosa de la tierra, que quedaba embarazada de esta manera, sus hijos, eh, cuando se enteran de aquel embarazo misterioso, deciden ir a matar a su madre, a Coyolxauhqui, por lo que consideraban una afrenta, o sea que no se creyeron lo de la plumita. Pero bueno, el hecho es que entonces tanto las estrellas y la luna, o sea, Coyolxauhqui y las estrellas, también hijas de la tierra, se atavían para la guerra y marchan hacia el cerro de Coatepec para matar a su madre, ¿no? Pero no tomaron en cuenta que el que estaba en la matriz de la diosa terrestre era Huitzilopochtli. Y entonces Huitzilopochtli, en un momento dado, va a nacer para defender a su madre y atacar a sus hermanos, ¿no? Entonces, esto, lo que está representando el templo mayor del lado de Huitzilopochtli, donde se encontró esta pieza, y arriba el adoratorio del dios, en fin, es precisamente ese combate y ese triunfo de Huitzilopochtli, porque él toma prisionera a la luna, a esta, a Coyolxauhqui, la decapita, por eso está decapitada, la arroja desde lo alto del templo y ella va cayendo, desmembrándose, por eso se le representa así, ¿verdad? Con el cuerpo desmembrado. Entonces, esto, pues, era el triunfo solar, era el triunfo del sol Huitzilopochtli sobre los poderes nocturnos de la noche, de la luna, de las estrellas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, venía todo esto a estar plasmado en el templo mayor, ¿no? Porque tenía además un interés el mexica en que hacer ver que su dios Huitzilopochtli había nacido para la guerra. Por lo tanto, el destino del mexica era también combatir e ir a la guerra y conquistar otras regiones, ¿no? O sea, era una justificación, vamos a llamarle teológica, para que, pues para llevar a cabo esa expansión militar, ¿no? Eh, en este caso, esta escultura nos interesó mucho conocer cómo había estado pintada. Y entonces empezó un equipo a buscar en los intersticios de la piedra restos de pigmentos, ¿no? Y en la que sigue vamos a ver cómo se encontraron estos restos que nos permitieron reconstruir cómo había sido pintada la deidad, ¿no? Véanlo aquí, el cuerpo principalmente de amarillo, ¿no? Y luego ella, la diosa con un gran penacho, ahí lo ven. También vemos que de las mutilaciones de las piedras de los brazos, pues surgen corrientes pequeñas de sangre en color rojo. O sea, es toda una, digamos, revelación de este mito que nos está hablando fundamentalmente del triunfo de su dios solar, ¿verdad? De Huitzilopochtli, y cómo son vencidos los poderes de la noche. En fin, vamos a ver alguna otra más.
Eh, bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, tenemos elementos, se pudieron recuperar piezas realmente impresionantes. Miren, esta águila, por ejemplo, hecha en piedra volcánica, tiene igualmente como unos 50 de extensión, eh, mostraba algunos restos de pigmento, pero vean ustedes, el detalle con que está hecha por el escultor mexica es impresionante. Yo creo que tenía un águila ahí colocada y la iba labrando en la piedra, fijándose muy bien en las características, ¿no? Las plumas largas alrededor del ojo, las plumas ya más grandes del ala, acá abajo, en fin. O sea, que digamos dicho así rápidamente, pues eran unos escultores, porque acuérdense que además no conocían el hierro para hacer esos trabajos. Tenían que hacerlo con una piedra más dura, ¿verdad? Con arena como abrasivo para ir puliendo, en fin. O sea que hacer estas piezas, pues, era realmente complicado, ¿no? Entonces, una pieza más, vamos a poder observar alguna, la que sigue, la otra, la que sigue, este es un dios Tlaltecutli. Con esta ya vamos a terminar. Miren, es un caracol del que han salido varios, ¿eh? Tiene más o menos 80 centímetros de largo, pero es realmente una obra que marca la calidad de la escultura mexica, ¿no? Eh, inclusive a grado tal que los biólogos, nuestros biólogos que colaboran en el templo, han podido saber eh, a qué especie de caracol pertenece, ¿no? Pero pues es una muy buena muestra de precisamente de la gran calidad que como escultores tenían, también como arquitectos y pintores, ¿no? O sea que todo esto, pues encontrado allí en el Templo Mayor, eran piezas muy, muy bien trabajadas porque estaban dedicadas a sus principales dioses, ¿no? Entonces, yo creo que ya con esta terminamos y podemos, no, ya terminamos, dejamos de pasar las imágenes y entonces ya nada más como conclusión podemos comentar que después de 47 años de estar excavando sin interrupción, para nosotros no hay vacaciones ni nada de eso, pudimos pues lograr un acervo de objetos, de materiales de todo tipo. Inclusive quiero decirles que además de máscaras y digamos vasijas, representaciones como las que hemos visto, también logramos encontrar, obviamente en una menor cantidad, por ejemplo, restos de papel, bolsas hechas con papel de aquella época. Encontramos también, por ejemplo, marcas de plumas, ¿verdad? Que quedaron estampadas en el estuco y demás, ¿no? Eh, o sea, una riqueza impresionante y también quiero destacar el caso de los restos de animales. Como yo les decía, cada animal tenía una característica, su nombre, una relación con lo que ellos observaban en la naturaleza y a grado tal que hemos publicado un libro, ¿verdad? Los animales del Templo Mayor, en el cual ahí colaboran biólogos, arqueólogos, geólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el museo de sitio, que es el complemento a la zona arqueológica que está afuera, en el museo de sitio es donde podemos apreciar muchos de los objetos que hoy yo les he mostrado, ¿no? Entonces, pues, como ven, a través de la arqueología, a través de la historia, pues, y con el apoyo de toda una serie de especialistas, como dije, geólogos, botánicos, etcétera, etcétera, podemos ir reconstruyendo lo que era el gran templo de los mexicas, muchos de sus adoratorios aledaños, y en fin, pues conocer algo que si no fuera por el trabajo arqueológico, permanecería oculto para el mexicano de hoy.
Pues muchas gracias. Nada, pues enhorabuena, doctor Eduardo Vázquez Monzón, una delicia escucharlo y con la motivación de ir de nuevo a visitar el Templo Mayor y ver el museo de sitio. Aquí tenemos diversas preguntas. Hay una de Elisa Vargas que nos pregunta, dado que el centro de la Ciudad de México y pues el lago que existía en ese tiempo y que quedan algunos residuos ahora, la técnica constructiva para hacer elementos tan pesados como los templos, ¿tenían alguna técnica de meter pilotes o alguna cosa? O era una zona más dura esa donde estaban? Sí. No, no, sí utilizaban técnicas como el piloteado, por ejemplo. Hemos encontrado inclusive algunas de esas técnicas para, imagínense, pues para sostener prácticamente en un medio lodoso, pues aquellas masas arquitectónicas muy, muy grandes y pesadas. Por eso es que se iban hundiendo también, porque claro, el lecho del lago pues era, como dije, lodoso y demás. Entonces pues iba hundiéndose los edificios, también había que subir, poner otro encima, o sea, había inundaciones en Tenochtitlan constantemente. Es más, el centro histórico se sigue hundiendo ahora ya por otra causa, porque por la extracción de agua de los niveles freáticos para darle en parte agua a la ciudad. Sabemos que otra viene del Cutzamala, pero también pues extraer agua, lo cual hace que las arcillas se compriman y todo el centro histórico se ha ido hundiendo, ¿no? Y esto ha provocado, pues, digamos, desperfectos en los edificios, etcétera, ¿no? Muy bien. Pregunta otra persona donde dice que ¿cuáles otras ventanas arqueológicas cercanas a la calle de Guatemala donde se descubrió, además del Caldemecac, dice ella, en la calle Guatemala, existen ahí cerca? ¿Hay algo que está fuera del sitio este o no? Sí, bueno, hemos podido encontrar detrás de Catedral, digamos que frente al Templo Mayor, pero más o menos a unos 80, 100 metros, hemos podido encontrar inclusive el Templo del Dios del Viento, que es enorme, ¿no? Y que se puede visitar ya. Otro edificio que encontramos también detrás de la catedral y frente al Templo Mayor es el del Zompantli, es decir, esta estructura para colocar los cráneos. Han salido ahí más de 600 cráneos. Eh, Muchos de ellos están siendo analizados para ver, porque eran, claro, de enemigos de los mexicas que se sacrificaban, se decapitaban e iban a parar a ese Zompantli, ¿no? Encontramos parte del juego de pelota, del principal juego de pelota de Tenochtitlan también. Eh, o sea que sí, sí hemos ido pudiendo ver y rescatar y se pueden visitar actualmente algunos de ellos. La parte posterior de Catedral. Sí, Ok. Tamara Torres nos pregunta qué vestigios se encontraron de los sacrificios humanos, si hay sangre todavía que se haya esto y qué le respondería usted a los que dudan que había sacrificios humanos en el Templo Mayor. sí. Bueno, sí, sí hemos encontrado ciertos vestigios del sacrificio humano. Primero, bueno, hemos hablado de los decapitados, ¿no? Que iban al Zompantli, enemigos de Tenochtitlan, que eran sacrificados, decapitados y su cráneo, su cabeza puesta en el Zompantli. Pero también hemos encontrado, por ejemplo, digamos, marcas de sacrificio humano también, pero por ejemplo en niños, ¿no? Se encontró, por ejemplo, una ofrenda de más de 30 restos de niños entre 4 o 7 años por ahí que se dedicaban a Tlaloc. Hubo una gran hambruna en Tenochtitlan en 1400, en el gobierno de Moctezuma I, y entonces el niño era el que se sacrificaba al dios del agua para que lloviera. Hubo una sequía que duró casi 3 años, ¿eh? Pero también encontramos, por ejemplo, ofrendas de ese tipo. Y eh, también, por ejemplo, lápidas en las que se representan partes del cuerpo humano, ¿verdad?
pero ahí es en esculturas, ¿no? Pero sí los huesos, claro que hemos encontrado evidencias de esto. Celia Rodríguez pregunta, doctor, usted comentó al principio de la plática de los pueblos enemigos que ayudaron a los españoles a conquistar Tenochtitlan, por supuesto los tlaxcaltecas, pero también del lago de Texcoco alrededor había bastante, según comentó, que si pudiera describir un poco cuáles eran estos pueblos además de los tlaxcaltecas. Sí, bueno, desde que llegan en la costa, sobre todo veracruzana, los totonacas de la costa, cuando llega Cortés y demás, se quejan con él y le dicen que están sujetos al señor del centro de México, a Moctezuma, y que le tienen que pagar un tributo, en fin. Entonces Cortés muy hábilmente les dice que no, que ya no tienen que pagar el tributo, que él los libera de ese pago. Entonces, claro, estaban felices, ¿verdad?, de no tener que mandar todo aquel oneroso tributo a Tenochtitlan, pero apoyan a Cortés. Y entonces le van a dar guías cuando ya va a emprender la conquista hacia Tenochtitlan, hombres, guerreros también, y demás. Pero otros pueblos se van uniendo porque estaban bajo ese sojuzgamiento del mexica o en peligro de ser conquistados, caso de los tlaxcaltecas, por ejemplo. Entonces, vemos cómo del área de Huejotzingo en Puebla se unen, hay contingentes huejotzingas que también se unen para batallar en contra del mexica. Y ya más cerca vemos que otros pueblos ya se empiezan a unir a Cortés y a los otros grupos indígenas en contra del mexica. Por ejemplo, en un momento dado, pues Xochimilcas, ya muy cerca aquí o como parte ya prácticamente de lo que hoy es la Ciudad de México, y pues cómo se le van a voltear también al mexica y van a apoyar a Cortés. O sea, el tributo es el que explica en buena medida, entre otras causales, yo he escrito sobre eso, ¿verdad? Pero el tributo impuesto a los pueblos indígenas, ¿verdad? Es el que va a provocar que vean la oportunidad de unirse a Cortés y liberarse de los aztecas, ¿no? Dania Juárez pregunta, doctor, si tiene algún libro en proceso de escribirlo, editarlo, publicarlo. Bueno, sobre el Templo Mayor sacamos uno grande de BBA Vancomer, no sé cómo se llama, de Vancomer, que hablo precisamente de Teotihuacán y de Tenochtitlan. Pero ahora estamos sacando a través de la revista Arqueología Mexicana varios temas. Por ejemplo, va a salir uno sobre el tema de la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Ya sacamos otros sobre Cuauhtémoc, la figura de Cuauhtémoc y demás, ¿no? Entonces, pues sí, que estén pendientes de que se salgan estas revistas de arqueología mexicana, que vienen además muy bien ilustradas, ¿verdad? Y escritas por especialistas, ¿no? Y cómo no. Muy bien, doctor, pues no hay más preguntas y pues no resta más que agradecerle la extraordinaria conferencia que nos ha expuesto esta noche y que va a quedar grabada para que se siga viendo en YouTube y en Facebook de alguna manera los que no pudieron estar hoy y que celebramos mucho pues que nos haya dedicado este tiempo, muy agradecidos y ojalá tengamos el gusto de verlo por acá en Zacatecas alguna vez y disfrutar de esa compañía y que usted disfrute de Zacatecas también. Claro que sí, con mucho gusto y pues defendamos a Zacatecas y su gran acervo cultural, arquitectónico, y realmente es una de las ciudades que a mí por lo pronto me gusta más. Así que con mucho gusto. Muchas gracias. Ya tendremos oportunidad. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena por su conferencia. Gracias.